Vamos a hacer una lectura bíblica. Es un pasaje bíblico corto y es de la profecía de Amós, una pequeña profecía de los llamados profetas menores, porque sus obras son un poco más breves. Y vamos a leer en esa profecía de Amós, en el capítulo 4, y los versos del 6 hasta el 12. La profecía de Amós, el capítulo 4 y los versos del 6 al 12. Vamos a leer y escuchar la palabra de Dios. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Desde hace 2 semanas o más, hay un solo tema que está llenando nuestros oídos, ocupando nuestras mentes y dominando nuestras vidas, y es la crisis del coronavirus. La mayoría de nosotros nunca antes habíamos vivido una situación igual. Y hemos escuchado muchas voces en estos días de pacientes y de familiares, de enfermeras y de médicos, de todo tipo de expertos y de expertos entre comillas. Y por supuesto, las voces también de políticos locales, regionales, nacionales, europeos y del mundo entero. Pero ahora mismo os quiero invitar y animar a que escuchéis otra voz. La voz de Dios, la voz de Dios. ¿Quiere Él, Dios, hablarnos por medio de esta crisis? Y si es así, ¿qué nos quiere decir? He leído unas palabras de la Biblia que seguramente os habrán parecido muy raras para que hable de la crisis del coronavirus. Pero os pido un poco de paciencia y veréis la conexión entre aquella crisis en Israel hace casi 3000 años y la crisis en la que estamos inmersos ahora mismo. Dejadme que os cuente una historia. ¿De qué se trata?
La voy a resumir en 5 frases. Y la primera es una historia de separación, una historia de separación. Hace un par de semanas, mi mujer y yo vimos una película muy conmovedora, por cierto, sobre una separación matrimonial. Y es un tema muy actual, ¿verdad? Pero es también un tema muy antiguo, tan antiguo como la raza humana. Desde que nuestros primeros antepasados le dieron la espalda a Dios, las separaciones han sido, tristemente, una parte bastante normal de la vida. Y detrás de este pasaje de la Biblia, aquí en este libro de Amós, había una separación. ¿Qué fue lo que dijo el Señor a los israelitas 5 veces aquí en este pasaje de la Biblia? Pues les dijo, no os volvisteis a mí, no os volvisteis a mí. Si tenéis una Biblia delante, podéis comprobarlo en el versículo 6 de Amós capítulo 4, la última frase del versículo 6 dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y también al final del versículo 8, casi las mismas palabras, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y al final del versículo 9, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Al final del 10, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y finalmente, también al final del verso 11, las mismas palabras. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. No os volvisteis a mí. ¿Qué implican estas palabras del Señor? Pues implican que los israelitas habían dejado al Señor, que se habían apartado de Él, que le habían dado la espalda. Porque si no, ¿por qué iba el Señor a decirles, no habéis vuelto a mí, no os volvisteis a mí? Era porque ellos se habían apartado de Él, estaban lejos de Él y todavía no habían vuelto a Él. Ese es el mensaje de este pasaje. Y este es el mensaje de Dios para nosotros en este momento. Porque ¿no es eso también lo que nosotros, los seres humanos, hemos hecho casi desde el principio? Independizarnos de Dios, alejarnos de Dios, rechazar a Dios, no querer saber nada de Dios. ¿Acaso no es eso lo que la humanidad ha hecho durante casi toda su existencia? Pero vamos a hacerlo aún más personal. Y nosotros, y yo, y tú, ¿acaso no hay un sentido en el cual nosotros también hemos hecho lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Acaso nosotros no hemos dejado a Dios, no le hemos dado la espalda, no nos hemos alejado de Dios para vivir nuestras vidas independientes de Él, de nuestro Creador? Esa es la primera frase para resumir esta historia que tenemos aquí y también nuestra historia hoy, una historia de separación. En segundo lugar, la segunda frase es una historia de sufrimiento, Y es que la mayoría de las separaciones son dolorosas, ¿verdad? Si has vivido cualquier tipo de separación de cerca, sabrás lo doloroso que puede ser. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de aquella separación entre los israelitas y Dios? Pues hubo 6 consecuencias muy malas, muy negativas para el pueblo de Dios.
En primer lugar, hubo hambre. Versículo 6, dice el Señor, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, etc. Dios les mandó una hambruna, que fue la primera consecuencia directa de la rebelión de Israel contra Dios. En segundo lugar, como segunda consecuencia, hubo sequía. Versículo 7. También dice Dios, os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hizo llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Una tremenda sequía en Israel, también enviada por Dios, porque su pueblo le había dado la espalda. La tercera consecuencia fue sed, una gran sed de agua en el pueblo. Versículo 8. Venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. No había agua para la gente, porque como consecuencia de aquella sequía, había sed en la tierra, sed en el pueblo, y no había para beber para toda la gente. Como cuarta consecuencia, hubo plagas. Versículo 9. Dice Dios, os herí con viento solano y con oruga, y la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Plagas también enviadas por el Señor como consecuencia de esa separación triste entre su pueblo y Él. En quinto lugar, muerte. Versículo 10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Y esa frase nos recuerda aquellas plagas que Dios dio al pueblo de Egipto en tiempos de Moisés. Mortandad, maté a espada, dice Dios, a vuestros jóvenes, etc. Y finalmente, destrucción, versículo 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó, dice Dios, a Sodoma y a Gomorra. Seguramente muchos de nosotros conocemos esa trágica historia de la destrucción de esas 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, en tiempos de Abraham, como consecuencia también del pecado, de la rebeldía de la gente contra Dios, contra el Señor. Y esas fueron las 6 consecuencias negativas de esa separación entre los israelitas y Dios, su Dios. Sé que esto es muy duro. Sé que es un aspecto del carácter de Dios que no nos gusta en absoluto, ¿verdad? Él, Dios, castigó a su pueblo por haberle dado a él la espalda. Pero, y esto lo quiero subrayar, como veremos ahora, aun cuando Dios hizo eso, aun cuando Dios castigó a Israel, escuchad esto, su intención, la intención de Dios, haciendo todo eso, era animarles a volverse a Él. ¿Lo entiendes? Aun cuando Dios hizo todo eso, castigándoles por lo que habían hecho, abandonándole a Él, a su Dios, pero aun cuando Dios hizo eso, dándoles hambre y sequía y sed y plagas y muerte y destrucción, la intención de Dios, haciendo todo eso, permitiendo todo eso, su intención era siempre animar a los israelitas a volver a Él. Y es que el sufrimiento no indica la ausencia de Dios. Como escribiría C.S. Lewis,
El sufrimiento es el megáfono de Dios. A través del sufrimiento, Él, Dios, nos quiere hablar, nos habla. Y nuestra separación de Dios como raza humana también ha traído sobre nosotros todo tipo de males, como consecuencia de nuestro deseo de vivir independientes de Dios y darle la espalda a Dios. Y eso ha traído sobre nuestras vidas y sobre nuestras sociedades un montón de males. Envejecemos, sufrimos de mil maneras, enfermamos y morimos, etc. Y estas cosas malas no existían antes de que nuestros primeros antepasados se rebelasen contra Dios, su Creador. Y en ese sentido, toda clase de sufrimiento viene de ahí, viene de esa rebelión al principio de la humanidad. Ahora, eso no quiere decir, y quiero dejar esto muy claro, eso no quiere decir que exista una relación directa entre nuestros pecados concretos y nuestros sufrimientos concretos. Es decir, no es tanto pecado, tanto sufrimiento. Eso es un error, es una superstición, no es así. Pero lo que sí quiere decir, lo que estamos viendo aquí, es que en un sentido todo lo que sufrimos como personas, como seres humanos, como lo que estamos sufriendo ahora mismo, viene o directa o indirectamente de la separación entre nosotros y nuestro Creador.